Era el año 1983 en la Argentina. Volvía la democracia después de una dictadura militar feroz. Y Daniel Ibarra, un fotógrafo, un poeta, un intelectual, se presentó ante un juez con una pancarta que decía: señor juez, exímame de votar. El país estaba enfervorizado porque íbamos a volver a la democracia, íbamos a volver a votar. En el colegio nos hablaban un montón hasta que apareció la nota y la gente me decía, ¿es tu papá? Y decía, ay. Explicaba que no quería votar, que le parecía perverso que el voto fuera obligatorio y que él no quería ejercer su voto. No estaba en contra de que se fueran los militares, todo lo contrario, él era más bien una persona de izquierda, se definía como un anarquista. Pero le parecía completamente anticonstitucional que lo obligaran a ir a un lugar para emitir un voto. Y decía, si el voto puede ser en blanco o puede ser nulo, ¿no es absurdo que me obliguen a trasladarme de un lugar a otro para no hacer nada? Porque votar en blanco o votar nulo es lo mismo que no hacer nada. Bueno, le hicieron una nota en la revista 7 Días para que explicara por qué, en pleno regreso de la democracia, un hombre no quería votar. La persona, Daniel Ibarra, es mi tío abuelo. Era una persona muy interesante, muy loca, muy discutidora, que me enseñó en gran parte la genialidad de las discusiones. Él ya falleció, pero representaba un poco lo que decía Scott Fitzgerald, ¿no? Que las personas realmente geniales podían tener en su cabeza al mismo tiempo dos ideas contrapuestas. Daniel Ibarra era de ese estilo. Lo genial era que en esa época una revista presentaba 3 páginas discutiendo con un desconocido sobre ideas. Hoy, cuando todos estamos suficientemente hartos de regímenes de facto, usted se presenta ante el juez pidiéndole que lo exima de votar, le dice el periodista. ¿Por qué? Y Daniel responde, en primer lugar, porque considero que el objetivo de la ley, es decir, la obligatoriedad del voto, es cuanto menos irracional y además sádico. Fíjese usted que el voto puede ser en blanco y también nulo, entonces me parece realmente tonto que a uno lo obliguen a trasladarse físicamente de un lugar a otro para no hacer nada. Eso es una maldad. Pero lo que me parece mucho más importante es que si uno vota en forma positiva, es decir, vota por algún partido, vota por un gobierno, por un poder. Y es evidente, y esto me parece lo más interesante de su argumento, es evidente que el poder no es una cosa buena para el hombre, porque el poder es siempre ser más que el otro. Siguen sus argumentos, voy a repasarlos un poco, pero antes vamos a hablar con Luis Tonelli, politólogo, profesor de ciencias políticas, uno de los tipos más reconocidos en la Argentina como especialista en ciencias políticas, para conversar sobre por qué, vamos a ir a las bases, por qué el voto es obligatorio. Las reglas de juego fueron creadas en un momento y la obligatoriedad del voto en la Argentina obviamente está muy ligada a la cuestión del fraude. Tema que hoy en la Argentina, digamos, por su deterioro social e institucional, e incluso, viste, por mitos urbanos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esto de que la gente que va a votar muchas veces está motivada, ¿no? Esta cuestión del pancho y la coca, ¿no? Que en última instancia siempre está presente, ¿no? En el clientelismo de la Argentina. Entonces, la obligatoriedad del voto en ese sentido, para prevenir, ¿no es cierto?, acciones fraudulentas, es válida. A vos, ¿qué te parece que esta obligatoriedad, ¿no? Más allá del sistema, la obligatoriedad, que te digan, estás obligado a ir a votar, estás obligado a ir a hacer algo en lo que tal vez no creas, Sí. Que a mí, que siempre fui a votar, bastante fanático de ir a votar, fue la primera vez que dije, yo no sé si estoy tan a favor de que me obliguen a ir a votar. Uno puede ser soberano de uno mismo, y yo lo reconozco en términos de derechos y garantías, pero cuando entramos en la política, estamos ya hablando de lo que es bueno para todos, esa es la política, ¿no es cierto? Es bueno para todos, inclusive para los individuos. Entonces acá, si una cláusula, digamos, hace que toda la comunidad política esté mejor, yo la defiendo, ¿no? En ese sentido, digamos, era como la cuarentena, ¿viste? Bueno, está bien, podía salir del libre de Dios. Sí, ¿viste? Pero por alguna razón, en los países también más civilizados y más liberales, se impuso la cuarentena, no la cuarentena como acá, que finalmente, ¿viste? Como tenías la misma cantidad de contagiados altos, tuvimos los mismos muertos, récord de los que tuvieron todo abierto, porque acá los dividimos en cómodas cuotas, ¿no? Pero no ahí, digo eso. ¿cómo haces insensato. ¿Cómo haces el corte, no? Hasta acá ¿Qué está es eso? bien y a partir de La ahora política. Ah, viejo, para eso tenemos la política, ¿no? La política es arbitrariedad decisoria votada por la gente. En democracia. Y es arbitrariedad decisoria votada por nadie en las dictaduras. Pero obviamente la democracia es kratos. Democracia. Votó la gente, gracias, ahora agarré la manija yo. Sigamos leyendo algunas de las ideas de Daniel. Perdón, le dice el periodista, la democracia prevé el gobierno del pueblo a través de sus representantes. Los diputados son representantes de todos nosotros, de manera tal que el gobierno no tiene la suma del poder. Parece una discusión hecha para hoy, ¿no? Pero bueno, es del 83. Dice Daniel, yo creo que eso es un sofisma.
Uno puede elegir un diputado, pero que ese diputado represente mi ser es otro cantar. Además, ellos responden a un partido, y si no lo hacen, los echan a patadas, de manera que no representan a nadie, salvo a ellos. Y tal vez eso sea lo mejor que puedan hacer, pero entonces no me venga con que yo represento a 1 millón de personas. No, ellos representan 1 millón de votos, que no es 1 millón de pensamientos. Me parece súper actual, sobre todo pensando en los audios de Fernanda Vallejos, ¿no? Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie. Que dice que Alberto Fernández no los está representando, que está usurpando el poder, cuando él habla de que un voto a lo sumo representa el pensamiento de su partido. Bueno, súper lúcido lo que dice, perdón que me emocione porque sea mi tío, pero... Y leo algunos de los argumentos. ¿Qué es lo que propone usted? ¿Que el voto sea voluntario? Voluntario, sí. Pero además propongo que el voto sea más bien costoso. ¿Cómo, pregunta el periodista? Hay que desalentar el voto. Hay que desalentar el voto, dice. Porque el voto es ansia de poder. Porque el poder es una cosa corrupta, vil. El querer mandar a la gente es un acto intolerable. Entonces dice que no solo tiene que ser voluntario, sino que también tiene que ser costoso, que te cueste algo, porque hay que desalentarlo porque promueve el poder y el poder es cosa mala. Con lo cual yo estoy muy de acuerdo. Discúlpeme, dice, ¿tiene hijos? Le dice el periodista. Tengo 3, mis tíos segundos. ¿Y me va a decir que usted no ejerce el poder sobre ellos? ¿Que no manda sobre ellos? ¿Que no les dice no? Puede ser, dice Daniel, pero si lo hago, me equivoco. De todas maneras, trato de no ejercer poder. Trato de que la autoridad sea la última palabra que pueda oírse en mi casa. Le pregunté a mi tía segunda, la hija de Daniel, a Mechi, si su padre ejercía el poder en su casa. ¿Hacía honor él como padre o solo lo decía pero no? No, sí, hacía honor, porque él era mucho de conversemos, ¿no? Más que decirte que no, te advertía de los peligros y te decía más cosas como yo no lo haría, o puede haber consecuencias si vos tomás esta decisión, pero es cierto que no era para nada autoritario, para nada. ¿Se hablaba de estas cosas en la casa? Yo ya no sé si en esa época vivía con él todavía, pero ¿se hablaba de estas cosas con él? Sí, hablábamos todo el tiempo, porque él era este personaje que decía que yo no tenía que ir al colegio. No vayas al colegio, me decía, no es bueno el colegio, imagínate. Y yo decirle, no, papá, a mí me parece que tengo que ir. No, el colegio te arruina, te meten cosas en la cabeza, aprendamos juntos, esas típicas cosas. O sea, fuiste al colegio contra la voluntad de tu padre. Sí, entre otras cosas, sí. En ese momento a mí me daba muchísima vergüenza que la gente se diera cuenta que la persona que le pedía a un juez no votar en semejante momento histórico fuera mi papá. Pero bueno, pasaron los años, pero en ese momento yo me moría de vergüenza. Era una revista popular, digamos, 7 días, una revista popular, o sea, no fue que pasó desapercibida, se enteró todo el mundo. Para nada. Para nada, es como salir hoy en La Gente o en las noticias o en no sé, en Instagram, lo veía todo el mundo. ¿Sabes por qué lo retomo hoy, Mechi? Porque en el tiempo que estamos viviendo de la dictadura, bueno, la palabra dictadura es poco feliz acá, pero de lo políticamente correcto, donde correrse un poco del pensamiento aceptable ya es castigado, que alguien en plena fervor de regreso de la democracia se animara a hacer algo tan provocador y con lo que a mí incluso me puede parecer incluso hasta insultante, pero que se anime, a mí me genera una especie de, ¿no? Me resuena en estos momentos de cancelación y de ideas como que te dicen que lo tenés que pensar, a mí me resuena. Entonces por eso rescato esa valentía de ser un contra, ¿no? Y sí, pero por lo menos era coherente con él mismo, ¿no? Porque nunca fue a votar, no fue solamente esa vez. Las elecciones anteriores a la dictadura tampoco votaba. Cuidado con esto, la democracia es de todos, y como es de todos, también hay que preservar el valor del voto. No es solamente la cuestión de la libertad de cada uno, cuando la libertad de cada uno puede inclusive volverse en contra de esa propia libertad. Bueno, vos fíjate, los que no fueron a votar, votaron a favor de los que fueron a votar. Es un voto, ¿no? El no voto hace que suban todos los porcentajes de los que fueron a votar, ¿no es cierto? Porque no se cuentan los votos blancos, los votos recurridos y las inasistencias. Entiendo que tu análisis es que, bueno, que finalmente no votar favorece a alguien que se presentó en la elección, pero aquel que se habló mucho del antisistema, ¿no? El voto Milei, aquel que quiere votar contra el sistema,
Y por ahí dice, bueno, si estás contra el sistema, lo más lógico es no ir a votar. Digamos, estar en contra del sistema, y sin embargo, si tenés que votar contra el sistema a través del sistema, es un poco absurdo. Bueno, a ver, ¿qué es más brutal contra el sistema? El voto en blanco, no ir a votar. Porque el no ir a votar puede ser que te quedaste en casa porque en realidad tenés COVID o porque estuviste cerca de una relación cercana con alguien, de enfermedad o no, no sé. Digo, es dudoso el que no fue a votar, o es vago. El voto en blanco es del legitimador, ¿no? El voto en blanco es para esto no. Entonces, como voto de protesta y antisistema, yo creo que el voto en blanco es más poderoso. Hay un momento increíble en la entrevista, que recuerdo, esto sucede en 1983, en que parece que la respuesta de Daniel parece calcada a una parte del guión de la película Martín H., que se estrenó en los 90 en Argentina, 10 años después de esto, o 15 años después de esto. Escuchen el fragmento y después vean el fragmento de la película, parece exactamente lo mismo. Uno puede querer a sus amigos, a su casa, al pedacito de tierra o de barrio en el que vive, pero no se puede querer a un país. ¿Qué tiene que ver con usted, por ejemplo, una presunta indígena de Catamarca, con usted? Usted tiene más que ver con cualquier periodista del mundo que con un indio toba, si es que queda alguno vivo por ahí. Mi círculo, su círculo, eso es el país. Y con eso tendría que bastarnos. Acá ya se va además de mambo, pero es súper interesante. Él habla en contra de la idea de un país. Aunque suena bastante xenófobo, creo que en realidad lo que está haciendo es: nuestro país, como dice Martín H., son los amigos. Miremos el fragmento de la película para ver si no fue escrita misteriosamente por mi tío. Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Son estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Si yo mañana saco la obligatoriedad del voto, ¿vas a votar igual? Pero por supuesto, y creo que la mayoría de los argentinos también, y creo que vos también. Es así. Nos gusta la política, por eso estuvimos hasta ahora charlando con tanta pasión, ¿no? Y creo que los argentinos son así. ¿Por qué? Porque dependemos de la política. Es tremendo, ¿no? Por eso tanta antipolítica. Porque la política no me da lo que yo pienso, ¿no? En Estados Unidos no existe esto. El populismo estadounidense es que no se meta el Estado conmigo, que la política no me dé nada, que no me saque nada. ¿No? Acá es que me dé lo que yo merezco, que Luisito merece. Y por último le pregunta a juez el periodista: ¿y qué va a pasar si el juez no lo exime de votar? Y dice: me eximo o no, no voy a votar. Y tampoco voy a acceder al pago de ninguna multa. Voy a apelar, porque si él, basado en su ley, me dice que yo debo votar, yo, basado en su ley, le digo que no. Porque la Constitución no solo no me obliga a votar, sino que más bien me obliga a lo contrario. Garantiza mi libertad de culto, mi libertad de expresión, mis propias ideas. Pues bien, a mí, mis creencias no me permiten votar, para no favorecer a la corrupción. Entonces, nadie me puede obligar a votar, nadie que crea en la Constitución. Y supongo que su juez creerá en la Constitución. Qué sé yo, no tengo respuestas. Seguramente siga yendo a votar, como dijo Luis Tonelli, pero me siga preguntando si es válido o no. Respóndanme en los comentarios qué piensan, si creen que el voto tiene que ser obligatorio o voluntario, y quédense atentos que cada semana una nueva entrevista, un nuevo video para seguir construyendo algo así como un pensamiento crítico. Muchas gracias.